La educación en la Edad Media y la alta escolástica. La cultura en los primeros siglos, hablando pues del siglo VII y el siglo VIII, las condiciones de esta, pues, en sí la vida, eran difíciles. La cultura empezaba a desaparecer. Solo en una pequeña parte de Europa floreció, pues Carlomagno quería funcionarios laicos y eclesiásticos, bien preparados para administrar su imperio, para lo cual fundó escuelas y se empezó a difundir la cultura. Ya pues las escuelas en la Edad Media estaban en reconstrucción cultural. Esta reconstrucción fue realizada exclusivamente por el clero, construyendo pues instituciones religiosas. Las parroquias de la ciudad eran importantes, pues daban la instrucción elemental, y los monasterios y catedrales daban la instrucción media y superior. Dado a la escasez de maestros y a lo difícil de recibir una preparación adecuada, hacía que el profesor supiera un poco más que los alumnos. Las escuelas catedráticas más importantes empezaron a extender diplomas de estudio que facultaban para enseñar en el área de la diócesis. Uno de los diplomas tenía el nombre de licencia docensi, que acreditaban a las personas para dar clases. Luego el Papa concedió la licencia docensi ubique, con la que las personas podían dar clases en cualquier lugar. En estas clases o escuelas se manejaban corrientes de filosofía árabe y cristiana, y la primera escuela italiana de poesía. La Catedral de Chartres se especializaba en gramática y literatura, en la de París en lógica y teología, y en la de Bolonia derecho, y en la de Salerno medicina. Ya en la parte del feudalismo y la educación caballeresca, solo una minoría de clérigos frecuentaba las escuelas medievales. El resto de la población era analfabeta. Cada sociedad desarrollaba formas educativas que necesitaban. Los feuditarios representaban la fuerza militar de la sociedad y la única forma de su organización política es ejercer la justicia y no tolera autoridades extrañas. En sus tierras obtiene inmunidad, no reconoce otros derechos que los de la fuerza y todos trabajan para los feudos. Con eso pues, se dice que el resto de la población que era analfabeta servían a los feuditarios o feudatarios en busca de protección. Entonces estos ofrecían servicios, pues, dando pues un ejemplo como los de la servidumbre eh, a cambio de protección. De este modo nace la caballería, aventureros ambiciosos de tierras donde la Iglesia interviene para formar a la caballería en una institución destinada a la protección de los inermes. Pero uno se preguntará, ¿qué es inermes? Son personas sin armas ni defensas físicas o morales. Luego, las universidades y las escuelas comunales, a partir del siglo VII, como consecuencia del incremento en el número de profesores y estudiantes, se formaron comunidades de profesores con vistas a defender sus intereses y la disciplina de los estudios. Tenían como objeto proteger a los profesores contra el canciller, el obispo, el rey o quien quiera que intentara ejercer sobre ellos un excesivo dominio. Entonces, o sea, hablando pues así como un tipo de comunidad, puede decir como se formaba como una asamblea, como en la que se reunían los maestros y ellos, pues como decir así, tenían autonomía sobre lo que querían. Entonces fue así como gradualmente el término de universidad se empezó a aplicar por antonomasia. Antonomasia es una expresión que se indica o se utiliza para indicar que el nombre apelativo con el que se designa a una persona o un objeto. Es como decir un nombre propio.
Ya en la alta escolástica, las autoridades medievales autorizaban universidades, pero debían servir principalmente para el mejoramiento o mejor rendimiento de la fe cristiana. Enseñaban las artes liberales, o sea, las ciencias que formaban el trivio, la gramática, la lógica o dialéctica y la retórica. No se trataba de encontrar la verdad, sino solo de entenderla. Ya aparece un hombre que se llama Juan Escoto Erígena o Erigena. Según Juan Escoto, el mundo es absolutamente idéntico a Dios, pero Dios no es absolutamente idéntico al mundo. Dios trasciende al mundo, si bien vive en él, no se identifica jamás con él. Ya aparece una parte donde dicen los dialécticos. Confían en la razón para entender la verdad de la fe. Los antidialécticos apelan a la autoridad de los santos y profetas, limitando la tarea de la filosofía a la defensa de las doctrinas reveladas. Parece pues ya un tipo llamado San Anselmo que dice o que pensaba que no consideraba una oposición entre la superioridad indiscutible de la fe y la razón. Su lema es credo, un intelligent. No se puede entender nada si no se tiene fe, pero es necesario confirmar y demostrar la fe con argumentos racionales. Muchas gracias.